El amor que se va sin matar algo dentro de ti quizás nunca haya sido amor real, porque el amor verdadero no es esa cosa liviana y cómoda que la gente pretende sentir en las redes sociales. El amor verdadero es una fuerza brutal que te parte por la mitad y te reconstruye en algo que ya no reconoces. Y cuando ese amor se va, cuando la persona que amaste desaparece de tu vida, ya sea porque decidió irse, porque la vida los arrancó el uno del otro, o simplemente porque el tiempo convirtió lo que era fuego en cenizas frías, te quedas ahí con los pedazos de quien estabas intentando. De entender por qué sigues respirando, por qué el mundo sigue girando cuando todo dentro de ti se detuvo en el momento exacto en que esa persona se despidió. Y la primera reacción, la más humana y quizás la más honesta, es el odio. No ese odio dramático de películas donde gritas y rompes cosas, sino ese odio silencioso que crece lentamente como la maleza dentro de tu pecho. Ese odio que susurra en la noche que fuiste un idiota por haber amado, que debiste haber protegido tu corazón, que la persona que te dejó no merecía nada como tú. Lo hizo. Y ese odio parece casi cómodo porque al menos es algo que puedes retener. Al menos es una emoción que tiene sentido. Al menos el odio te da la ilusión de que todavía tienes cierto control sobre lo que sientes. Pero Simone Weil, una mujer que vivió solo 34 años, pero que miró la naturaleza del amor con un coraje que la mayoría de nosotros nunca tendrá, descubrió algo que va en contra de cada instinto de autoconservación que posees. Descubrió que el amor más verdadero, el amor que realmente te transforma en algo más grande que lo que sientes. Más bien, es exactamente ese amor el que te enseña a decir adiós sin odiar. Y sé que suena imposible cuando estás ahí en medio del dolor, cuando cada célula de tu cuerpo está gritando que fue injusto, que no lo merecías, que la persona que se fue debe pagar de alguna manera por el agujero que dejó en tu existencia. Pero si puedes quedarte aquí conmigo, si tienes el coraje de mirar directamente esa herida abierta en lugar de intentar cerrarla demasiado rápido con ira o indiferencia forzada, si permítenos explorar juntos lo que Simone Weil vio en lo más profundo de este dolor innombrable, para que algo pueda cambiar dentro de ti, no el dolor desaparezca, no la ausencia se llene, pero tal vez, solo tal vez, puedas entender por qué algunas personas vienen a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte a amar de una manera que nunca imaginaste posible. Y si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti que ha estado esperando ser reconocido, algo que duele pero que también sabes que necesita ser mirado, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos para sumergirnos juntos en verdades sobre el amor y la pérdida que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando. Y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que Simone Weil descubrió sobre la naturaleza del amor verdadero cambiará por completo la forma en que ves no solo a esta persona que se fue, sino la capacidad muy humana de amar sin poseer, de sentir sin aferrarse, de decir adiós sin destruir lo vivido. ¿Has notado cómo la sociedad moderna nos enseña que el amor verdadero es el que dura para siempre? Que si el amor terminó entonces no fue real. Que si logras dejar ir a alguien es porque nunca amaste realmente. Y esta mentira cruel y reconfortante al mismo tiempo, nos aprisiona en un círculo vicioso donde nos aferramos a relaciones muertas porque dejar ir significaría admitir que perdimos el tiempo, que fuimos tontos, que el amor no fue lo que pensábamos. Pero Simone Weil vivió en una época donde todo a su alrededor se desmoronaba. La Segunda Guerra Mundial devastaba Europa. Las personas que amaba morían, eran deportadas, desaparecían en la noche, y ella misma, con su frágil salud y sus constantes dolores de cabeza que la habían torturado desde la adolescente, sabía íntimamente lo que era perder, lo que era ver que te quitaban algo precioso sin previo aviso, sin preparación, sin la posibilidad de despedirse adecuadamente. Y fue precisamente en este contexto de pérdida absoluta que comenzó a desarrollar una filosofía sobre el amor que la mayoría de las personas lo llamaría loco, imposible, incluso cruel, porque Weil decía que el verdadero amor no es el que exige presencia, el que no puede sobrevivir a la distancia, el que muere cuando la persona se va. El verdadero amor
según ella, es el que puede consentir la ausencia, el que puede amar sin necesidad de posesión, el que puede mirar al amado y decirle con total sinceridad: te amo tanto que puedo dejarte ir, y no porque no duela, no porque sea fácil, no porque hayas superado o encontrado a alguien mejor, sino porque es verdadero. El amor, en el fondo, nunca se ha tratado de ti, nunca se ha tratado de satisfacer tus necesidades, nunca se ha tratado de que alguien te complete, porque tú ya estás completo, tú. Simplemente lo olvidaste en el camino, y esa persona que se fue, esa persona que ahora es un agujero en tu vida, no era tu mitad, era un espejo que te mostraba partes de ti que no sabías que existían. Y ahora que el espejo se ha ido, te sientes perdido porque has olvidado cómo verte sin él. Pero la verdad brutal, la verdad que Simone Weil tuvo el coraje de articular, aunque sabía que sonaría imposible, es que su amor por ti, o tu amor por ella, no desapareció cuando ella se fue. El amor simplemente cambió de forma. Dejó de ser algo que puedes tocar y sostener, y se convirtió en algo que llevas dentro, como una marca permanente en tu alma. Y esa marca duele, duele como nada en tu vida te ha dolido jamás. Pero es exactamente este dolor el que prueba que el amor era real, que trascendió la presencia física, que se convirtió en algo más grande que dos cuerpos compartiendo espacio, porque el amor que necesita presencia constante sigue siendo amor egoico, sigue siendo amor por necesidad, sigue siendo tú usando a otra persona para llenar, un vacío que solo tú puedes llenar, pero amor que sobrevive a la ausencia, amor que continúa incluso cuando ya no queda nada que ganar, amor que te permite mirar a la persona que se ha ido y sentir gratitud junto con el dolor. Este es el amor que Simone Weil llamó amor impersonal. Y sé que esa palabra, impersonal, suena fría, suena como si estuviera diciendo que debes dejar de sentir, que debes distanciarte emocionalmente. Pero no es eso, no es eso en absoluto. Impersonal. En Weil significa amor que es no contaminado por el ego, amor que no requiere reciprocidad, amor que no necesita retorno para validar su existencia, amor que es puro porque no quiere más que contemplar al ser amado, aunque sea en la memoria, aunque solo sea en la ausencia dolorosa que late con cada latido de tu corazón. Y aquí está la primera gran paradoja que Simone Weil te invita a enfrentar. La paradoja que hará que tu mente haga un cortocircuito si realmente la dejas entrar. Cuanto más amas verdaderamente a alguien, más capaz eres de dejarlo ir, no porque el amor haya disminuido, sino porque el amor se ha purificado de todo lo que no era amor. Se ha purificado de la necesidad disfrazada de afecto, del miedo disfrazado de afecto, de la dependencia disfrazada de pasión. Y lo que queda cuando te despojas de todas estas capas de ego es algo tan puro, que duele mirar directamente como mirar el sol. Es un amor que no necesita que existas, que no necesita que el ser amado sea validado, que simplemente es como es la luz, como es la verdad, independientemente de quien mire o no. Y Weil llegó a este entendimiento no a través de una teoría abstracta, no sentada cómodamente en una biblioteca escribiendo sobre el amor desde un lugar seguro y distante. Llegó a él a través de experiencias vividas, a través de pérdidas reales, a través de amores que duelen tanto que pensó que no sobreviviría, y casi no sobrevivió. Su vida fue una serie continua de despedidas, de personas que amaba siendo arrancadas de ella o de ella misma teniendo que irse porque su conciencia no le permitía estar cómoda mientras el mundo ardía. Ella enseñaba en escuelas secundarias y amaba a sus alumnos con una intensidad que asustaba a los demás profesores. Luego tuvo que irse, trabajó en las fábricas al lado de los trabajadores y sintió por primera vez en su vida lo que era pertenecer a una comunidad de sufrimiento compartido. Luego tuvo que irse, se fue a España a luchar en la guerra civil junto a los anarquistas porque creía que algunas causas eran demasiado grandes para ignorarlas. Y allí, en medio de la violencia y el caos, vio morir a personas que amaba, vio ideales traicionados,
Vio la brutalidad que los humanos son capaces de infligirse unos a otros cuando creen que están haciendo el bien. Y tuvo que partir de nuevo, cargando no solo con heridas físicas de un accidente que casi la mata al pisar aceite hirviendo, sino heridas en su alma que nunca sanaron del todo. Y en cada partida, en cada despedida, practicó lo que ella llamaría amor impersonal. Amaba sin aferrarse, sin exigir que las personas o las situaciones siguieran siendo como ella quería. Consintió en la realidad tal como era, no porque fuera lo suficientemente fuerte como para no sentir dolor, sino porque desarrolló una rara capacidad de sentir dolor por completo, sin dejar que el dolor la convirtiera en alguien amargado, resentido, cerrado al mundo, y esta capacidad no surgió de forma natural. Fue forjada a fuego, cultivada a través de la práctica deliberada de la atención, a través de horas y horas de mirar, directamente a su propio dolor sin tratar de escapar, sin tratar de racionalizar, sin tratar de hacer que el dolor signifique algo distinto de lo que era, simplemente observando, simplemente sintiendo, simplemente permitiendo que el dolor sea lo que era. Y fue en este brutal proceso de simplemente estar presente con lo que duele que descubrió algo que parece imposible hasta que experiméntalo por ti mismo. Cuanto más aceptas el dolor de la pérdida, más dejas de luchar contra la ausencia, más permites que el agujero en tu vida sea un agujero sin intentar llenarlo inmediatamente con ira, u otra persona, o trabajo obsesivo, o cualquiera de las 1000 formas que usamos para escapar del vacío, más ese vacío se transforma en algo diferente, no desaparece, nunca desaparece del todo, pero se convierte en un espacio sagrado donde pueden hacer algo nuevo, algo que nunca habrías descubierto si no lo hubieras hecho. Tuvo el coraje de habitar la ausencia en lugar de huir. Pero necesito ser honesto con ustedes aquí, porque Simone Weil fue brutalmente honesta acerca de esto y no voy a hacer el flaco favor de endulzar lo que dijo para hacerlo más aceptable. Este proceso de aprender a amar sin odio, de decir adiós sin resentimiento, de convertir el dolor de la pérdida en algo que te expande en lugar de disminuirte, este proceso es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede elegir hacer. Y elegir es la palabra correcta porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede. Convencerte de aceptar cuando cada fibra de tu ser grita que es injusto, que no deberías tener que aceptarlo, que la persona que se fue debería regresar o al menos reconocer el daño que hizo. Y Weil no te pide que perdones, en el sentido cristiano tradicional, donde supuestamente olvidas lo que pasó y actúas como si nada te doliera. Te pide algo mucho más radical. Te pide que mires directamente a la persona que se fue, que veas a esa persona no como el villano de tu historia, no como el héroe que perdido, sino como un ser humano completo e imperfecto, que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que pudo, que tuviste, que probablemente también estás sufriendo aunque no lo demuestres, que también llevas heridas que nunca viste porque nunca te dejaron ver. Y cuando puedes hacer eso, cuando puedes ver a la persona que se fue tal como es, en lugar de cómo su dolor la transformó en tu mente, sucede algo extraordinario. El odio comienza a disolverse no porque estés siendo generoso o noble, sino porque finalmente entiendes que el odio era solo amor disfrazado. Era amor que aún no habías aprendido a existir sin posesión. Era amor que todavía creías que amar significaba tener, y ahora estás aprendiendo, dolorosa, brutalmente, que amar de verdad significa exactamente lo contrario. Significa poder contemplar a tu ser amado con total atención, con total presencia, y aún así poder decir adiós cuando el adiós es necesario. Y a esta capacidad Weil llamó atención. Y para ella atención no era solo una palabra bonita, era lo más importante que un ser humano puede desarrollar, más importante que la inteligencia, más importante que el talento, más importante que cualquier logro externo, porque la verdadera atención, en el sentido en que ella usaba la palabra, es la capacidad de estar totalmente presente con lo que es, sin intentar cambiar,
sin intentar escapar, sin intentar hacer la realidad diferente de lo que es. Y dijo que la atención es la forma más pura de generosidad, es el regalo más preciado que le puedes dar a alguien. Y también dijo que la atención es la forma más rara de amor, porque la mayoría de las personas, cuando dicen que aman en realidad, están diciendo que lo necesitan, están diciendo que la otra persona cumple algo en ellos, están diciendo que la presencia de la otra persona los hace sentir mejor, sobre sí mismo, pero la verdadera atención es mirar a la otra persona sin quererlo. Nada a cambio, es ver a la otra persona como realmente es, sin proyectar tus propias necesidades, miedos y deseos sobre ella, y cuando desarrollas esta capacidad de atención, cuando realmente aprendes a mirar a la persona que amas sin intentar poseerla o cambiarla, o hacerla ser quien necesitas que sea, entonces finalmente puedes amarla de verdad, y luego, paradójicamente, también puedes dejarla ir, porque dejar ir ya no es una pérdida, es solo un cambio de forma, es un amor que continúa, pero sin presencia exigente, amor que persiste, pero sin depender de la reciprocidad, amor que existe simplemente porque existe, como el sol brilla, no porque alguien esté mirando, sino porque es la naturaleza del sol brillar. Y antes de profundizar aún más en esto, antes de explorar lo que realmente pasa dentro de ti cuando alguien a quien amas se va y deja solo ausencia donde antes hubo presencia, quiero saber de ti, quiero saber desde dónde me miras ahora, desde qué parte del mundo buscas estas palabras sobre el amor y la pérdida. Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, porque hay algo profundamente conmovedor en saber que ahora mismo, en todo el planeta, hay corazones como el tuyo que también están sangrando, que también están tratando de entender cómo seguir amando después. Muerte. Adiós. Y tal vez Simone Weil, donde quiera que esté ahora, sonreiría al saber que sus palabras sobre el amor impersonal siguen encontrando quienes las realizan. Realmente necesitas escucharlos, así que dime desde dónde nos miras, y ahora vayamos aún más profundo, porque lo que viene a continuación es donde Simone Weil realmente te desafía, donde deja de ser filosófica y se vuelve absolutamente visceral al describir lo que sucede cuando amas de verdad a alguien y se va. Weil tenía un concepto que ella llamaba malheur, que generalmente se traduce como aflicción o desgracia, pero esas palabras en inglés no captan completamente lo que quería decir, porque malheur en Weil no es solo tristeza profunda, no es solo depresión clínica, no es solo el dolor normal que todos atravesamos cuando perdemos a alguien. Malheur es algo mucho más específico y mucho más destructivo. Es el tipo de sufrimiento que no solo duele, sino que destruye activamente quién eres, que no solo te hace llorar, pero te hace cuestionar si mereces existir. Es un sufrimiento que combina dolor físico, angustia mental y algún tipo de degradación o humillación social. Es el tipo de sufrimiento que te hace sentir menos que humano, que te hace mirarte en el espejo y ya no reconocer quién te mira. Y cuando pierdes a alguien que amaste mucho, cuando esa persona se va y te deja con un agujero tan grande que no puedes imaginar cómo vas a seguir viviendo con esa persona, no solo estás triste, estás en malheur. Estás experimentando el tipo de sufrimiento que Simone Weil sabía que podía destruirte por completo si no aprendía a vivir con ello de una manera muy específica. Y ella lo sabía no teóricamente, sino experiencialmente, porque ella misma pasó por malheur múltiples veces en su corta e intensa vida. Pasó por malheur cuando trabajaba en fábricas y sintió que su cuerpo y su mente eran aplastados por la brutal monotonía del trabajo manual, cuando ella, que siempre había sido una intelectual brillante, se vio reducida a un pedazo de máquina sin su propia voluntad. Se fue. A través del malheur, durante sus terribles migrañas que la dejaron postrada durante días, sin poder pensar ni escribir, ni hacer nada más que existir en el dolor. Experimentó el malheur cuando tuvo que huir de la Francia ocupada por los nazis y dejar atrás todo lo que amaba, sabiendo que tal vez nunca volvería a ver esos lugares y esas personas.
y experimentó el malheur, sobre todo, cuando comprendió que nunca encajaría del todo en ningún lado, ni en la Iglesia católica que amaba pero cuyo bautismo rechazó, ni en el judaísmo de nacimiento que la identificaba pero que no practicaba, ni entre los trabajadores con los que luchaba pero cuya vida no era completamente suya, ni siquiera entre los intelectuales que la respetaban, pero no entendían por qué insistía en sacrificar el consuelo por la solidaridad con los que sufren. Y es precisamente porque conocía tan íntimamente el malheur que sus palabras sobre el amor y la pérdida tienen peso, tienen autoridad, tienen verdad, porque no te está diciendo cómo superar un dolor que nunca has sentido. Te está diciendo cómo ella misma aprendió a soportar dolores insoportables sin ser completamente destruida por, y lo primero que ella te dice, la primera verdad brutal que debes aceptar, es que algunos dolores nunca desaparecen por completo. Algunas pérdidas dejan marcas permanentes, algunas despedidas te cambian de manera irreversible, y pretender que no es así, pretender que un día te despertarás y el dolor desaparecerá mágicamente, es prepararte para fracasar, porque te despertarás y el dolor seguirá ahí, tal vez un poco diferente, tal vez un poco más suave, pero seguirá ahí. Y si pasaste todo este tiempo esperando que se te vaya, te vas a sentir traicionado. Vas a sentir que no has logrado superar algo que deberías haber superado, pero Wilde te dice, no se trata de superar, nunca se ha tratado de superar. Se trata de aprender a vivir con ello. Se trata de desarrollar la capacidad de soportar el dolor sin dejar que te defina por completo, sin dejar que se convierta en lo único de ti. Y esa capacidad de ser alguien que carga con un dolor profundo y, sin embargo, es capaz de reír, de trabajar, amar a otras personas, ver la belleza en el mundo. Eso no es debilidad ni negación. Eso es lo más fuerte que puedes hacer. Es elegir seguir viviendo plenamente, incluso cuando ya no estés. De ti murió con la persona que se fue. Y aquí es donde comienza la segunda capa de este descenso. Necesitas entender qué vino a hacer esa persona específica en tu vida, porque nadie llega a tu vida por casualidad, menos alguien que te marca tan profundamente que su partida te deja en pedazos. Y no hablo del destino en el sentido romántico o espiritual. No digo que fuiste almas gemelas que el universo reunió. Digo algo más simple y profundo. Esta persona, con todas sus cualidades y defectos, con todo lo que te dio y todo lo que te quitó. Contigo, con la forma específica en la que ella te amaba y la forma específica en que te dejó, esa persona era una persona especial. Espejo que te mostraba aspectos de ti mismo que no podías ver por ti mismo. Y ahora que se ha ido, ahora que el espejo se ha roto, tienes que aprender a verte sin él, y te aterra, porque no estás seguro de existir sin ese reflejo. No estás seguro de si eres alguien sin que esa persona te confirme que eres alguien. Y Simone Weil diría que ese terror es precisamente el comienzo del despertar, porque si bien necesitabas a esa persona para sentirte real, para sentirte válido, para sentirte digno de existir, en realidad nunca lo fuiste. Libre, eras dependiente, eras esclavo de tu propia necesidad disfrazada de amor. Pero ahora, en la ausencia brutal, en la soledad insoportable, tienes la oportunidad de descubrir si existes para ti mismo, si tienes valor intrínseco sin importar quién esté o no a tu lado. Y ese descubrimiento no sucede de una vez. No sucede en un momento de iluminación dramática. Sucede poco a poco, en pequeños momentos a lo largo de días y semanas y meses. Sucede cuando te despiertas solo, y en cambio de inmediatamente tomar tu teléfono para llenar el vacío, simplemente sucede cuando haces algo que siempre hicieron juntos. Y en lugar de estar completamente aplastado por el recuerdo, puedes sentir tanto el dolor de la ausencia como la gratitud por haber tenido esa experiencia. Sucede cuando te das cuenta que estás pensando en ella y no hay esa punzada aguda en tu pecho, no porque te haya dejado de importar, sino porque finalmente entendiste que ella era una persona separada de ti, que su vida es de ella para vivirla como ella elija, y ese amor verdadero, el amor que Weil habló,
Es capaz de querer el bien de otro, incluso cuando ese bien significa estar lejos de ti, incluso cuando ese bien te duele como nada más lo ha hecho. Y luego viene la tercera capa, la más profunda, la que Simone Weil exploró con más valentía y que la mayoría de la gente nunca alcanza porque primero se dan por vencidos, se distraen primero, se anestesian primero. Necesitas enfrentar la verdad de que tal vez nunca conociste realmente a esta persona. Tal vez lo que amabas no era exactamente quién era, sino quién necesitabas que fuera. Tal vez lo que estás de luto no es la persona real que se fue, sino la versión idealizada que construiste en tu cabeza, la proyección de tus necesidades emocionales insatisfechas desde la infancia, el recipiente en el que vertiste todas tus esperanzas de ser amado de una manera que te hiciera sentir completo. Y esa verdad, cuando finalmente la afrontas, sin defenderte de ella, es absolutamente devastadora porque significa que la has perdido 2 veces. Primero perdiste a la persona real cuando se fue, y ahora estás perdiendo la versión fantaseada cuando finalmente admites que nunca existieron en la forma en que creías que existieron, y Weil llamaría a este momento de creación, que es uno de sus más importantes e incomprendidos conceptos. De creación no es destrucción, no es aniquilación del yo, no es convertirse en nada. La decreación es el proceso doloroso y necesario de deshacer las ilusiones que has construido sobre ti mismo y los demás. Es dejar de lado las narrativas cómodas que cuentas sobre quién eres y quiénes fueron las personas en tu vida. Es permitir que el ego fabricado, con todas sus defensas, justificaciones e historias sobre por qué las cosas deberían ser diferentes de lo que son, se disuelva lentamente. No porque quieras que se disuelva, sino porque finalmente te diste cuenta que te estaba manteniendo atrapada en una versión de ti mismo que nunca fue del todo real. Y cuando decretas, cuando sueltas esas ilusiones, no queda nada en el primer momento, solo hay vacío. Solo existe la sensación aterradora de no saber más quién eres sin esa persona, sin esa historia, sin esa identidad que construiste alrededor de la relación. Pero dice Weil, y esto es quizás lo más importante que dice sobre todo esto. Weil dice que el vacío no es el final. El vacío es el comienzo, porque solo cuando estás completamente vacío, solo cuando ya no estás tratando de llenar el agujero con ira o fantasía, o alguien más o lo que sea, solo entonces puede entrar algo verdaderamente nuevo, y ella llamó a eso algo gracia. Pero no necesitas creer en Dios ni en nada espiritual para entender lo que ella quiere decir, porque lo que ella llama gracia lo puedes llamar perspicacia, claridad, transformación, crecimiento. El nombre no importa. Lo que importa es que cuando dejas de luchar por completo contra el vacío, cuando aceptas la ausencia sin intentar llenarlo, entonces algo cambia. No desaparece el dolor, sino que cambia la calidad del dolor. Deja de ser ese dolor agudo y desesperado que te da ganas de gritar y se convierte en un dolor más suave, profundo, un dolor que puedes soportar mientras vivas, un dolor que de alguna manera extraña te conecta más profundamente con la vida en lugar de separarte de ella, porque ahora sabes que la pérdida es parte de la vida, que el amor siempre implica el riesgo de dolor, que abrir tu corazón inevitablemente significa que eventualmente se romperá. Y sin embargo, eliges seguir amando, no a pesar del dolor, sino incluyendo el dolor, porque finalmente entendiste que una vida sin dolor sería una vida sin profundidad, sería una vida donde nunca tocarías realmente a otro ser humano, donde nunca sentiste realmente te preocupabas por algo más allá de ti mismo. Y eso no es la vida, es solo la existencia. Y Simone Weil vivió su corta vida con una intensidad que la mayoría de nosotros nunca logramos, precisamente porque rechazó la seguridad del no dolor. Se negó a quedarse en la superficie donde es seguro. Se sumergió directamente en las profundidades donde residen tanto el sufrimiento como el significado. Y te invita a hacer lo mismo, no porque sea fácil o placentero, sino porque es la única manera de vivir que realmente vale la pena. Es la única forma de amar que realmente te transforma en algo más grande de lo que eras antes. Y ahora,
Habiendo descendido estas 3 capas, habiendo contemplado el malheur de perder a alguien, habiendo enfrentado la verdad sobre quién era realmente la persona fallecida y quién eres realmente sin ellos, habiendo practicado la decreación hasta que solo hubo vacío donde una vez hubo ego y necesidad, ahora finalmente podemos explorar lo que Simone Weil descubrió en el fondo de ese vacío. Lo que vio cuando dejó por completo de huir del dolor y simplemente habitó la ausencia como quien habita una habitación oscura hasta que sus ojos se acostumbran. Y empiezas a ver formas en las que no lo haces. Lo vio antes, porque hay algo ahí, en lo más profundo del dolor más profundo, algo que solo se puede ver cuando dejas de intentar escapar, cuando dejas de intentar arreglar, cuando simplemente estás presente con lo que duele. Y lo que Weil vio no fue un consuelo barato, no fue la promesa de que todo estaría bien eventualmente, no fue la garantía de que encontrarías a alguien mejor o que el tiempo sanaría todas las heridas. Lo que vio fue algo mucho más radical y mucho más verdadero. Vio que el dolor de la pérdida, cuando realmente aceptar y habitar, te enseña algo que ninguna otra experiencia podría enseñarte. Te obliga a confrontar verdades sobre el amor y la existencia que podrías pasar toda tu vida evitando si tuvieras elección, pero no tienes elección. La persona se ha ido y el dolor está aquí, y ahora la única pregunta que importa es, ¿permitirás que este dolor te destruya o permitirás que te transforme? Y la diferencia entre destrucción y transformación no está en la intensidad del dolor, no está en cuánto dura el dolor, está únicamente en cómo te relacionas al dolor, si luchas contra él como si fuera un enemigo al que hay que derrotar, o si lo acoges como a un maestro brutal, que vino a enseñarte algo que necesitabas aprender, pero que nunca tendrías el coraje de aprender voluntariamente. Y la primera lección que el dolor de la pérdida viene a enseñarte, la primera verdad brutal que te obliga a afrontar, es que el verdadero amor nunca ha sido posesión, nunca ha sido tener a alguien tuyo, nunca ha sido seguridad o garantías o permanencia. El verdadero amor siempre ha sido contemplación, atención, capacidad de mirar a otro ser humano y realmente verlo como es en lugar de como necesitas que sea. Y cuando amas a alguien de esa manera, cuando realmente desarrollas la capacidad de atención plena, que describió Weil, entonces puedes amarlos en su presencia o ausencia. Puedes amarlos cuando están a tu lado o cuando se han ido al otro lado del mundo. Puedes amarlos cuando te aman a ti o cuando han elegido a otra persona, porque el amor dejó de ser sobre ti y tus necesidades, y pasó a ser simplemente reconocer el valor inherente y la belleza de su existencia, sin importar cómo esa existencia se relaciona con la tuya. Y Weil practicó esto en su propia vida de una manera casi sobrehumana. Amaba a las personas que la rodeaban con toda intensidad, pero ella se negó a aferrarse a ellos, se negó a hacer de ellos la fuente de su validación o de su felicidad. Los amaba puramente, sin expectativas. Y cuando tuvo que irse o cuando ellos se fueron, sintió el dolor completo de esa separación, pero no permitió que el dolor se convirtiera en resentimiento o amargura. Simplemente siguió amando, a la distancia, en silencio, sin exigir reciprocidad. Y se podría pensar que eso suena frío, que eso suena como que a ella realmente no le importaba. Pero es exactamente lo contrario. Es porque a ella le importaba. Tan profundamente que pudo amar sin aferrarse, es porque entendió el valor infinito de cada persona que no trató de reducirlas a herramientas para su propia satisfacción emocional. Y esa es la lección que su dolor intenta enseñarte ahora. Puedes seguir amando a la persona que se fue sin necesidad. Si quieres que ella regrese, puedes llevar su recuerdo sin dejar que el recuerdo te paralice. Puedes reconocer el impacto profundo que ella tuvo en tu vida sin hacer de ella el centro alrededor del cual gira todo lo demás. Porque si haces de ella el centro, si haces de su ausencia lo más importante de ti, entonces dejas de vivir tu propia vida y empiezas a vivir en reacción a la pérdida. Y eso es no honrar lo que tenías. Eso es desperdiciar lo que aún tienes, que es tu propia vida. Tu propia capacidad
de amar y de ser. Amado, tu propio viaje que necesita continuar independientemente de quién esté o no a tu lado. La segunda lección que el dolor vino a enseñar, la segunda verdad que te obliga a enfrentar cuando dejas de huir de él, es que siempre estuviste completo. Nunca necesitaste de otra persona para completarte. Esta idea de que hay una mitad que te falta, que sin esa persona específica eres solo la mitad de un ser humano. Esta idea no es romántica, es destructiva, porque te mantiene eternamente buscando algo fuera de ti que solo se puede encontrar dentro. Y cuando esa persona se fue, cuando se llevó consigo todo lo que pensabas que necesitabas para ser feliz o realizado o digna, lo que realmente hizo fue obligarte a enfrentar la verdad que siempre has evitado. Eres responsable de tu propia plenitud. Siempre lo has sido. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Y sí, es mucho más cómodo creer que alguien más puede llenar el vacío dentro de ti. Es mucho más fácil proyectar tus necesidades insatisfechas en una pareja romántica y esperar que él las resuelva. Pero Weil te muestra, a través de su propia vida y a través de la brutal filosofía que desarrolló, que esta es la trampa, esta es la ilusión que te mantiene atrapado en ciclos interminables de necesidad y decepción. Porque ningún ser humano puede cargar con el peso de ser responsable de la felicidad de otro. Ninguna relación puede sobrevivir cuando uno o ambos socios usan al otro como una muleta emocional en lugar de elegir estar juntos desde un lugar de plenitud. Y por eso la pérdida, por dolorosa que sea, es en realidad un regalo brutal. Es la vida que te obliga a hacer el trabajo interior que siempre has evitado, obligándote a enfrentar tus propios vacíos, heridas y necesidades indivisas. Te encuentras y finalmente te haces responsable de ellos en lugar de esperar a que alguien más los sane. Y cuando haces ese trabajo, cuando realmente desarrollas la capacidad de estar solo sin estar solo, de estar completo sin necesitar validación externa, entonces, paradójicamente, te vuelves capaz de amar de una manera mucho más profunda y verdadera, porque ahora no estás amando por necesidad, estás amando en abundancia, no estás buscando a alguien que llene un vacío, estás ofreciendo algo desde un lugar de plenitud. Y ese tipo de amor, amor que no necesita pero elige, amor que no exige sino que ofrece libremente, este es el amor que Simone Weil decía que era el único amor que verdaderamente transforma a ambas personas involucradas. Y la tercera lección, la más profunda y quizás la más difícil de aceptar, es que el dolor que sientes ahora, el dolor de la ausencia, el dolor de haber amado y perdido, ese dolor es en sí mismo una forma de amor. Es un amor que continúa incluso cuando no hay nadie más que lo reciba. Es un amor que existe simplemente porque existe, sin objeto, sin retorno, sin otro propósito que ser amor. Y Weil llamó a este amor impersonal en su sentido más puro, amor que ha trascendido completamente al ego y sus necesidades, y ahora existe como una fortaleza en sí misma, como una cualidad de tu alma que no depende de circunstancias externas. Y cuando llegas a ese punto, cuando te das cuenta de que el dolor que sientes no es evidencia de que algo anda mal, sino evidencia de que realmente amaste, evidencia de que eres capaz de preocuparte profundamente, evidencia de que viviste plenamente en lugar de refugiarte detrás de muros emocionales, entonces el dolor cambia en calidad, no necesariamente disminuye, sino que se convierte en algo que puedes llevar con dignidad, algo que te conecta con todas las otras personas que alguna vez han amado y perdido, algo que te hace parte de la comunidad humana de sufrimiento compartido, y hay algo profundamente reconfortante en eso, no un consuelo barato que hace que el dolor desaparezca, sino un verdadero consuelo que proviene de saber que no estás solo, que lo que estás sintiendo es lo que innumerables personas antes de ti han sentido, e innumerables personas después de ti sentirán, que la capacidad de sufrir por amor es precisamente lo que te hace humano, lo que te conecta con algo más grande que tú mismo. Y Simone Weil, que sufrió tanto en su corta vida, que soportó tanto dolor que pensó que no podía soportarlo, te dice: tú, a través de los siglos, puedes hacer esto,
Puedes soportar este dolor, puedes transformar esta pérdida en algo que te expanda en lugar de disminuirte, y no porque seas especialmente fuerte o especialmente iluminado, sino simplemente porque eres humano, y los humanos tenemos esta extraordinaria capacidad de llorar y seguir amando, de estar quebrantados y seguir abriéndonos, de perderlo todo y aún así encontrar razones para seguir adelante. Y esa capacidad es lo más hermoso y lo más terrible del ser humano, pero también es lo que nos hace capaces de vivir vidas que realmente importan, vidas que tocan otras vidas, vidas que dejan marcas en el mundo incluso cuando nadie más recuerda nuestros nombres. Pero este descubrimiento de Simone Weil no es un consuelo barato, no es un optimismo New Age que promete que si piensas positivo todo estará bien. Es algo mucho más radical y mucho más verdadero, porque lo que vio en el fondo de este dolor revela algo sobre la naturaleza de la existencia humana que lo cambia todo, y eso es lo que necesitamos explorar ahora. Porque una cosa es entender intelectualmente que el dolor puede enseñar, que la pérdida puede transformar, que el amor verdadero puede sobrevivir a la ausencia. Y otra cosa completamente distinta es vivir con todo esto en realidad. A diario es despertarse por la mañana con el peso de la ausencia todavía en el pecho y elegir continuar de todos modos. Es pasar el día sin ahogarse en el recuerdo. Es encontrar formas prácticas de vivir con una herida que tal vez nunca cierre por completo. Y Simone Weil no solo filosofó sobre esto, desarrolló prácticas concretas, formas específicas de relacionarse con el dolor y la ausencia que pueden marcar la diferencia entre hundirse y navegar. Y estas prácticas no son técnicas de autoayuda para eliminar el dolor. Son formas de ser que ella forjó. Años de su propio sufrimiento son herramientas que utilizó para mantener la cordura y la dignidad mientras cargaba con un dolor que habría destruido a personas menos decididas. Y ella te ofrece estas prácticas no como una garantía de que solucionarán todo, sino como posibilidades, como caminos que puedes intentar para ver si te ayudan, sabiendo que algunos días funcionarán y otros días simplemente no. Y eso también está bien, porque no practicar no es un fracaso, es simplemente parte del ser humano. La primera práctica que Weil desarrolló y vivió consistentemente fue lo que ella llamó conciencia matutina del dolor. Y eso significa que cuando te despiertas, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de levantar tu teléfono o planificar tu día o comenzar a distraerte en todas las formas que has aprendido a distraerte, te tomas 10 minutos simplemente para darte cuenta de lo que duele, no para arreglarlo, no para entenderlo, para no hacer que el dolor signifique algo o desaparezca, solo para verlo con claridad, solo para reconocer que sí, el dolor está aquí hoy. La ausencia todavía está presente, y en lugar de intentar inmediatamente escapar de él, simplemente te sientas con él. Dejas que el dolor sea lo que es, lo nombras internamente sin juzgar. Te dices a ti mismo, hoy la carencia está aquí. Hoy el agujero donde solía estar todavía está abierto. Hoy es un día en el que duele solo respirar. Así que simplemente respiras de todos modos. Miras el dolor como mirarías pasar las nubes, sin identificarte completamente con él, sin convertirte en el dolor, solo reconociendo que el dolor está presente, que estás presente, que ambos pueden existir simultáneamente, y lo que Weil descubrió al hacer esto todos los días durante años es que el dolor observado lentamente comienza a perder su poder de dominarte por completo. No porque el dolor necesariamente disminuya, sino porque desarrollas la capacidad de estar con el dolor sin ser aplastado por él. Creas un espacio entre tú y el dolor donde puedes respirar, donde puedes existir como algo más allá de tu sufrimiento. Y ese espacio, por pequeño que sea al principio, es absolutamente crucial, porque es en ese espacio donde puedes comenzar a tomar decisiones nuevamente. Puedes comenzar a vivir, de nuevo, incluso cuando todavía estás vivo. Lleva el dolor, incluso cuando la herida todavía está abierta. La segunda práctica, conectada con la primera pero diferente en calidad,
Es lo que Weil llamó la atención sobre lo bello en medio de lo feo. Y esto significa que cuando el dolor es especialmente insoportable, cuando sientes que vas a ser tragado por la ausencia, deliberadamente buscas algo hermoso. Podría ser el cielo, podría ser una canción, podría ser un poema, podría ser la forma en que la luz entra por la ventana, podría ser cualquier cosa que lleve belleza, y le prestas toda tu atención durante 5 minutos, no como una distracción, no como una forma de escapar del dolor, sino como un recordatorio de que la realidad contiene tanto dolor como belleza, tanto ausencia como presencia, oscuridad y luz, y puedes permitir que ambas existan simultáneamente dentro de ti sin que una anule a la otra, porque Weil dijo que la belleza es una prueba experiencial de que la encarnación es posible. La belleza es la evidencia sensible de que hay algo más allá del dolor. No en el sentido de negar el dolor, sino en el sentido de reconocer que el dolor no es todo lo que hay. Y cuando practicas la atención a la belleza, incluso mientras sufres dolor, estás entrenando tu alma para tener mayor amplitud, poder sostener experiencias contradictorias, no necesitar que todo sea una cosa u otra, dolor o alegría, presencia o ausencia, sino poder sostener ambas y aún así continuar. Y eso no es debilidad ni negación. Esa es la forma más profunda de fortaleza. Es elegir ver completamente, en lugar de solo ver parcialmente. Es rechazar la simplificación que el dolor intenta imponer, que intenta hacerte creer que porque algo duele, nada más importa. Porque si eso fuera cierto, entonces estarías condenado. Pero no es cierto. El dolor importa, pero la belleza también importa. La ausencia es real, pero la presencia de otras cosas también es real. Y puedes vivir llevando todas estas verdades simultáneamente. Eso es lo que significa ser humano completo. La tercera práctica es lo que Weil llamó dejar ir la narrativa. Y esta es quizás la práctica más difícil porque va en contra de todos nuestros instintos, porque nuestra mente está constantemente creando historias sobre nuestro dolor. Está diciendo: esto nunca mejorará, siempre seré así, nunca volveré a amar, nadie me amará como ella me amó, perdí mi tiempo, hice todo mal. Si lo hubiera hecho diferente, ella no se habría ido. Y estas historias se sienten verdaderas porque estás sintiendo dolor, y la mente toma eso, sentimiento de dolor, y se convierte en una narrativa sobre el futuro, en una predicción sobre cómo serán siempre las cosas. Pero Weil te muestra que estas narrativas no son hechos. Son solo historias que el ego cuenta sobre sí mismo para tratar de darle sentido a algo que puede no tener sentido, para tratar de tener control sobre algo que está fuera de control. Y la práctica es simple pero brutalmente difícil. Cuando atrapas a tu mente creando historias sobre tu dolor, cuando notas que estás prediciendo el futuro basándose en cómo te sientes ahora, reconoces suavemente: esto es historia, no es un hecho, y luego regresas a la sensación cruda sin interpretación. Sientes lo que estás sintiendo sin que signifique nada sobre quién eres o cómo serás siempre. Permites que el dolor sea simplemente dolor, no evidencia de que eres inadecuado o de que estás condenado a sufrir para siempre. Solo dolor, solo sensación, solo lo que hay aquí ahora. Y Weil llamó a esta de creación en la práctica. Estás deshaciendo las ficciones que el ego cuenta sobre sí mismo. Estás dejando ir la necesidad de convertir cada sensación en una historia. Y cuanto más practiques esto, más podrás distinguir entre sentir algo y crear una narrativa sobre ese sentimiento. Más libertad tendrás, porque te darás cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento no proviene del dolor en sí, sino de las historias que cuentas sobre el dolor. Y cuando dejas de lado las historias, cuando simplemente sientes lo que sientes sin interpretación, el dolor todavía duele, pero ya no estás atrapado en él. Simplemente lo estás atravesando, momento a momento, respiración a respiración. La cuarta práctica, conectada pero diferente, es lo que Weil llamó hacer sin ego, y eso significa seguir viviendo tu vida, seguir trabajando, creando, amando, haciendo todo lo que hay que hacer,
pero sin exigir que esas actividades llenen el vacío, sin esperar que te hagan sentir mejor, sin usar la productividad o los logros como forma de demostrarte a ti mismo que has superado la pérdida. Simplemente las haces porque es lo que hay que hacer. Trabajas porque hay que hacer el trabajo. Te cuidas porque tu cuerpo necesita ser cuidado. Interactúas con otras personas porque la vida sigue exigiendo interacción. Y haces todo esto sin esperar recompensa emocional, sin esperar que hacer cosas sane la herida o llene la ausencia. Lo haces porque hacerlo es mejor que no hacerlo, porque el movimiento es mejor que la parálisis, porque la vida incluso con dolor es mejor que la muerte en vida. Y Wilde dijo que la de creación en acción es exactamente eso. Es hacer sin buscar retorno. Es vivir sin necesitar que la vida te dé algo específico a cambio. Es simplemente estar presente con lo que es y responder a lo que la vida te pide en este momento. Momento a momento sin crear drama adicional al respecto, sin convertir cada acción en una prueba de si lo has superado o no, simplemente hazlo. Y en la simplicidad de este hacer sin ego, sin expectativas, sin necesidad, puede suceder algo extraordinario. Comienzas a vivir de nuevo, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque te das cuenta de que puedes vivir incluso con el dolor presente, que la vida y el dolor no son mutuamente excluyentes, que puedes cargar con ambos simultáneamente. La quinta práctica es lo que Wilde llamó consentir el día. Y esto significa que cuando te despiertas, antes de saber cómo será el día, antes de tener idea de si será un buen día o un mal día, un día de dolor leve o un día de dolor insoportable, tomas una decisión. Consientes lo que venga, aceptas de antemano que no tienes control sobre cómo te sentirás. No tienes control sobre cuándo te golpeará el recuerdo de ello. No tienes control sobre los altibajos emocionales que caracterizar el duelo, pero tienes control sobre tu voluntad de aceptar lo que viene. Y Wilde insistió en que el consentimiento no es resignación. El consentimiento es un acto de amor por la realidad. Es elegir abrazar lo que es en lugar de luchar eternamente contra lo que debería ser. Y cuando practicas consentir el día, cuando dices internamente, acepto lo que este día trae, ya sea dolor o alivio, o ambos o ninguno, entonces cuando el día trae dolor, no te toman por sorpresa. No agregas capas de resistencia encima del dolor que ya existe. Lo has consentido, así que simplemente sientes lo que estás sintiendo sin añadir el sufrimiento extra de desear que fuera diferente. Y paradójicamente, cuando dejas de luchar contra el dolor, cuando permites que simplemente sea, se vuelve más llevadero. No porque disminuye, sino porque ya no estás desperdiciando energía tratando de evitarlo o cambiarlo. Simplemente lo estás cargando, momento a momento, y descubriendo que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes cargar más de lo que creías posible, que la capacidad humana de soportar es extraordinaria cuando dejas de agregarle resistencia. Lo que ya eres. Difícil. La sexta práctica es algo que Wilde hacía regularmente, y que puede parecer extraño, pero que conlleva un profundo poder. Escribir una carta al dolor, no como un ejercicio terapéutico, no como una forma de procesar emociones, sino como un acto de reconocimiento. Te sientas una vez a la semana con lápiz y papel, comienzas la carta con «querida soledad», o «querida pérdida», o «querido miedo», o cualquier nombre que le des al dolor que llevas, y luego le escribes como lo harías con una persona. Le agradeces por lo que te enseñó, reconocer el peso que lleva, pides fuerza para seguir adelante, eres honesto acerca de lo difícil que es, de cuántas veces quieres rendirte, de cómo algunos días no puedes ver el sentido de nada de eso, y lo escribes todo sin editarlo, sin tratar de que suene hermoso o filosófico, solo verdad cruda, y luego quemas el papel o lo guardas en algún lugar donde nadie más lo vea. Porque no es para compartir, no es para actuar, es solo para ti. Es solo reconocimiento de que el dolor es real, que merece ser visto y nombrado, que en cambio puedes identificarte con él. De simplemente ser aplastado por él. Y Wilde descubrió que cuando dejas de tratar el dolor como un enemigo al que hay que derrotar
y empiezas a tratarlo como un compañero difícil, pero inevitable, como algo que está aquí por razones que quizás no comprendas del todo, pero con lo que puedes aprender a vivir. Entonces la calidad de la relación cambia. Ya no estás en guerra contigo mismo, simplemente estás viviendo con todas tus partes, incluidas las que duelen. La séptima práctica, quizás la más contradictoria, pero también una de las más poderosas, es lo que Weil llamó estar presente ante otra persona, incluso en el dolor. Y esto significa que cuando estás con otra persona, en una conversación, en una interacción, en cualquier forma de contacto humano, le prestas toda tu atención, no a tu dolor. Cambias deliberadamente el enfoque de tu dolor interno a la experiencia de la otra persona. Escuchas lo que dice sin estar medio presente y medio perdido en tu propio dolor. Los miras y los ves realmente. Y Weil dijo que la atención al otro es la forma más pura de amor, y también es una forma de decreción momentánea, porque cuando estás completamente presente con otro ser humano, tu ego se disuelve temporalmente. Tus necesidades temporalmente pasan a un segundo plano. Sales del ciclo interminable de pensamientos sobre tu propio dolor y entras en la realidad de otra persona, y lo que sucede en esos momentos es extraordinario. Descubres que puedes salir del dolor por periodos cortos, no porque el dolor se haya ido, sino porque elegiste estar en otro lugar, estar con alguien más, y te demuestra que no solo estás en tu dolor, también eres capaz de amar, de conectar, de estar presente, y cada vez que haces eso, cada vez que logras estar verdaderamente presente con otro ser humano a pesar de tu propio dolor, te estás demostrando a ti mismo que el dolor no te ha destruido del todo, que aún eres capaz de salir de ti mismo, que todavía tienes algo que dar al mundo, y eso no es poco, eso es profundamente importante, porque te recuerda que todavía eres una persona completa capaz de amar y contribuyendo, no solo una herida andante. Y la octava práctica, la práctica de cierre que Weil hacía cada final del día, es lo que ella llamó el ritual de reconocimiento nocturno, y consiste en antes de dormir reconocer 3 cosas. Una verdad que el dolor reveló hoy, un momento de gracia aunque sea pequeño, y una elección de permanecer. No fuerces la positividad. No inventes cosas buenas si el día fue completamente horrible. Simplemente reconoces honestamente. Hoy el dolor me mostró que todavía me importa profundamente, incluso cuando duele. Hoy hubo un momento en que el sol en mí. La piel me recordó que todavía estoy viva. Hoy elegí Inua en lugar de rendirte. Y a veces esas cosas son pequeñas. A veces la única gracia es que hayas sobrevivido un día más. Y está bien, es suficiente. Porque Weil sabía que la gratitud no se trata de fingir que todo está bien. La gratitud es una forma de atención plena que reconoce lo que realmente está ahí, incluidas las pequeñas cosas, incluidas las pequeñas victorias, incluido el simple hecho de que todavía estás aquí, todavía intentándolo, todavía dispuesto a mirar el dolor, en lugar de huir completamente de él. Y cuando practicas esto, reconocimiento nocturno, cuando terminas cada día de nombrar estas 3 cosas, estás entrenando tu mente para ver completamente, para no solo detenerte en el dolor, sino también para reconocer todo lo demás que está presente. Y con el tiempo, esto cambia la forma en que experimentas los días. No porque los días se vuelven menos dolorosos, sino porque eres capaz de ver más allá del dolor, para reconocer que incluso en los peores días hay pequeñas gracias, hay pequeñas victorias, hay pequeñas razones para seguir adelante. Y ahora necesito ser absolutamente honesto contigo sobre estas prácticas, porque sería deshonesto dejarte con la impresión de que si haces todo esto perfectamente, entonces el dolor se irá o la herida se cerrará, o superarás completamente la pérdida. Estas prácticas no son una cura mágica, no son garantía de transformación, no son pasos que inevitablemente te llevan del dolor a la paz, porque algunos días lograrás hacerlas todas y todavía querrás morir. Algunos días no podrás hacer ninguna y te sentirás como un fracaso. Algunos días harás la mitad y será suficiente. Algunos días te olvidarás por completo de estas prácticas,
porque el dolor será tan grande que apenas podrás levantarte de la cama. Y todo esto está bien. Todo esto es parte del proceso, porque la propia Simone Weil no pudo vivir perfectamente lo que enseñaba. Tuvo días de desesperación. Tuvo momentos donde el dolor fue tan grande que no pudo practicar nada que sabía que era verdad. Ella era humana, falible, rota en muchos sentidos, y aún así se mantuvo. Intentándolo, siguió practicando cuando pudo, siguió volviendo a las prácticas después de fallar. ¿Y qué hizo? Lo que te pide no es perfección, sino dirección. No es que nunca falles, sino que sigas regresando. Que seas amable contigo mismo cuando fallas. Que reconozcas que el objetivo no es eliminar el dolor, sino aprender a vivir con él con dignidad. Y algunas personas lo lograrán más rápido que otras. Algunas personas tendrán días buenos más a menudo. Algunas personas encontrarán la gracia más fácilmente. Y si no eres una de esas personas, si te está resultando más difícil, si has estado en este dolor durante meses o años y todavía no ves la manera, tenga en cuenta que esto no significa que esté haciendo mal. No significa que sea débil. No significa que haya algo fundamentalmente roto en usted. Solo significa que su viaje es su viaje, que algunas heridas tardan más en sanar, que algunos dolores deben soportarse por más tiempo antes de que comiencen a transformarse. Y eso está bien. No estás compitiendo con nadie. No necesitas ser mejor en un periodo de tiempo determinado. Solo necesitas seguir adelante, momento a momento, día tras día, haciendo lo mejor que puedas con lo que tienes en ese momento en particular. Y ahora, habiendo caminado juntos este camino a través del dolor, a través de la verdad, a través de prácticas de convivencia, solo queda una cosa: honrar lo que tuviste el coraje de afrontar durante estos minutos que pasamos juntos y reconocer que este no es el final, sino el comienzo de una vida vivida con los ojos abiertos. Porque has llegado hasta aquí. Has leído o escuchado todas estas palabras sobre el dolor y la pérdida y el amor que transforma. Y eso ya dice algo de ti. Dice que no eres como la mayoría de las personas que huyen al primer signo de crisis emocional. Malestar. Dice que tienes el coraje de mirar directamente lo que duele en lugar de adormecerte con todas las formas que nuestra sociedad ofrece para no sentirlo. Dice que hay algo en ti que sabe, incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario, que la única salida es a través, no alrededor, que la única manera de vivir verdaderamente con esta pérdida es mirarla a la cara y aprender lo que vino a enseñar. Y Simone Weil diría que estás entre los pocos que tienen el coraje de practicar la verdadera atención, que están dispuestos a decreto, que tienen la fuerza para consentir lo que es en lugar de luchar eternamente contra la realidad. Y eso no es poca cosa, eso es extraordinario, porque la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando exactamente lo que eligen enfrentar. Y tal vez no te sientes valiente, tal vez sientes que simplemente estás sobreviviendo, simplemente haciendo lo que hay que hacer porque no tienes otra opción. Pero Weil te diría que así es exactamente como se ve el verdadero coraje. No es heroísmo dramático, es simplemente continuar cuando lo haría. Será más fácil darse por vencido, es simplemente mirar cuando sería más cómodo. Es posible apartar la mirada, es simplemente sentir cuándo sería más seguro anestesiarse. Y lo que descubrimos juntos en este viaje se puede resumir en una imagen que le gustaría a Simone Weil. El amor que se va no desaparece, simplemente cambia de forma. Deja de ser algo que puedes tocar y sostener, y se convierte en algo que llevas dentro como una marca permanente en tu alma. Y esa marca duele de maneras que no imaginabas que fuera posible doler. Pero es exactamente este dolor el que demuestra que el amor era real, que trascendió la presencia física, que se convirtió en algo más grande que dos cuerpos compartiendo espacio. Porque el amor verdadero, el amor que Weil pasó toda su vida tratando de entender y practicar, no es el que exige presencia constante, no es el que muere cuando la persona se va, no es el que se convierte en odio cuando no es correspondido. El amor verdadero es el que puede consentir a la distancia, que puede amar sin poseer,
que puede mirar a la persona que amas y desear sinceramente su bien, incluso cuando ese bien significa estar lejos de ti, incluso cuando ese bien duele en ti como nunca nada te ha dolido. Y cuando desarrollas esta capacidad, cuando aprendes a amar de esta manera impersonal, pura, sin expectativa de retorno, entonces la persona puede irse, pero el amor permanece, transformado, purificado de todo lo que no era amor, sino solo necesidad disfrazada. Y lo que queda es algo tan raro y precioso que la mayoría de las personas nunca lo experimenta, porque requiere algo que la mayoría no está dispuesto a dar. Requiere que dejes ir, que decretes, que aceptes que no puedes controlar, que no puedes poseer, que no puedes obligar a nadie a quedarse, que puedes simplemente amar mientras está aquí, y seguir amando cuando ya no están. Y ese amor sin objeto, este amor que existe simplemente porque existe, sin importar las circunstancias, sin importar la reciprocidad. Este es el amor que realmente te transforma, que te hace algo más grande de lo que eras antes, no porque llena un vacío, sino porque te enseña que nunca hubo un vacío que llenar, solo un espacio para ser habitado con presencia total, con verdadera atención, con la voluntad de sentirlo todo completamente en lugar de vivir a la mitad para evitar el dolor. Y ahora la elección es tuya. Puedes volver a intentar escapar del dolor. Puedes intentar anestesiarte de todas las formas que sabes. Puedes seguir creando narrativas sobre lo injusta que es la vida, y cómo fuiste traicionado, y cómo nunca podrás volver a amar. Y nadie te juzgará por eso, porque el dolor es duro, y huir es natural, y todos lo hacemos alguna vez. O puedes elegir el camino que te ofrece Simone Weil, que no es un camino fácil ni cómodo, pero es un camino verdadero. Es elegir mirar directamente al dolor en lugar de mirar hacia otro lado. Es elegir decretar en lugar de construir más muros de protección. Es elegir consentir lo que es en lugar de luchar eternamente contra la realidad. Y Weil no promete que será fácil. No promete que el dolor desaparecerá rápidamente. No promete que encontrarás respuestas claras o que todo tendrá sentido eventualmente. Lo que promete es que si tienes el coraje de atravesar en lugar de alrededor, de mirar en lugar de huir, de sentir completamente en lugar de adormecido, entonces algo puede cambiar dentro de ti. No necesariamente la situación externa, ni la persona lo hará. Al regresar, no el pasado será diferente, sino que podrás transformarte en alguien capaz de llevar la verdad de la pérdida sin ser destruido por ella, capaz de amar sin necesidad de poseer, capaz de vivir plenamente incluso con una herida abierta, e incluso si eliges mirar hacia otro lado hoy, incluso si aún no estás listo para enfrentarlo todo, el camino estará aquí cuando tú lo estés, y nunca estarás completamente solo en este viaje, porque Simone Weil lo recorrió antes que tú, y muchos otros que han amado y perdido lo han recorrido antes. Tú y otros lo recorrerán después, de ustedes, y todos somos parte de esa comunidad invisible de personas que han elegido sentir plenamente en lugar de vivir a medias. Y hay dignidad en eso, hay belleza en eso. Hay algo profundamente humano en aceptar que amar significa, inevitablemente, arriesgarse a perder, pero elegir amar de todos modos. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante estos minutos que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, entonces deja un me gusta en este video, porque me demuestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan, a aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de mirar directamente a la verdad, incluso cuando duele, porque hay otros como tú que están recorriendo este mismo camino. Otros que también han amado y perdido, otros que también están aprendiendo a vivir con una herida abierta. Y no hay que caminar solos, podemos caminar juntos, cada uno cargando con su propio dolor, pero unidos en el reconocimiento de que somos. El dolor es lo que nos hace humanos, es lo que nos conecta entre sí. Es el precio que pagamos por haber tenido el coraje de amar de verdad. Y ese precio es alto, pero vale la pena,
porque la vida sin ese tipo de amor profundo que duele cuando se pierde no es realmente vida, es solo una existencia segura, pero vacía, y no elegiste la seguridad, elegiste vivir, y vivir significa sentirlo todo, dolor y alegría, pérdida y ganancia, ausencia y presencia, y lo estás haciendo. Estás viviendo plenamente, incluso cuando duele más de lo que puedes. Pensé que era posible, y eso es coraje, eso es fuerza, eso es dignidad, y Simone Weil estaría orgullosa. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo profundizó en el dolor humano de lo que la mayoría se atrevería en su vida. No encontró cura porque sabía que algunos dolores no tienen cura. No encontró escapatoria porque sabía que escapar es una ilusión, pero encontró dignidad en la herida. Encontró significado en el sufrimiento. Encontró belleza incluso en el dolor más profundo. No porque fuera masoquista o porque idealizara el sufrimiento, sino porque tuvo el coraje de ver completamente, de no apartar la mirada ni siquiera de las partes más feas del ser. Existencia humana. Y lo que descubrió es que cuando dejas de huir por completo, cuando miras directamente lo que duele sin intentar cambiarlo o escapar de ello, descubres que puedes cargar más de lo que creías posible, que tu capacidad de soportar es extraordinaria, que eres más fuerte que todos los pensamientos que te dicen que no lo lograrás. Y quizás eso es lo que todos buscamos realmente, no la ausencia de dolor, no la garantía de que nunca volveremos a sufrir, sino la capacidad de soportar el dolor con verdad, con atención, con amor impersonal que se extiende hasta el dolor mismo, que ve todo completamente incluyendo las partes que desearíamos que no existieran, y cuando desarrollas esta capacidad, ya no estás a merced de las circunstancias, ya no necesitas que todo sea perfecto para poder vivir. Puedes vivir con una herida abierta, puedes amar con el corazón roto, puedes seguir con una parte de ti siempre perdida. Y eso no es una tragedia, eso es simplemente ser humano. Es aceptar que los humanos no somos seres perfectos y completos, sino seres rotos que de todos modos continúan, ese amor a pesar de todo, que encuentran sentido incluso cuando no hay respuestas, que eligen continuar incluso cuando sería más fácil darse por vencido. Y no estás solo en este viaje. Nunca lo has estado. Y el dolor que llevas, por muy pesado que sea, te está moldeando en algo que aún no puedes ver, pero que un día reconocerás. Te está transformando en alguien capaz de amar más profundamente, porque has aprendido que el verdadero amor no requiere permanencia. Te está enseñando que estás completo, incluso en lo incompleto. Te está mostrando que puedes continuar incluso en lo incompleto. Cuando una parte de ti ha muerto con la persona que se fue, y sigues mirando, sigues sintiendo, sigues viviendo con los ojos abiertos y el corazón roto pero aún latiendo, porque eso es exactamente lo que haría Simone Weil. Eso es exactamente lo que te está pidiendo a través de los siglos. No que lo superes o lo olvides o dejes de sentirlo, sino que lo sigas sintiendo plenamente mientras vives plenamente, que lleves la herida con dignidad, que conviertas el dolor en algo que te expanda en lugar de disminuirte. Y puedes hacerlo, estás haciendo eso. Cada momento que eliges seguir, estás haciendo eso. Y eso es suficiente. Eres suficiente. Incluso roto, incluso herido, incluso cargando un dolor que parece que nunca terminará, eres suficiente.